Muy bien, entonces vamos a continuar. Nos hemos quedado en... Cuando te haya reconocido con el pelo castaño. Vamos a ir viendo el contenido mínimo que deben contener las actas de infracción. El artículo 11 de la Resolución Normativa del Directorio 10-003116. Inciso A, número de actas de infracción. Inciso B, lugar, fecha y hora de emisión del acta de infracción. Inciso C, nombre o razón social del contribuyente. Inciso D, número de identificación tributaria. Inciso E, dirección. Dirección del domicilio fiscal del que realiza la verificación. Inciso F, modalidad de la verificación efectuada. Compras de control, observación directa o revisión documental. Descripción de artículos vendidos y o servicios prestados no facturado. Inciso H. Importe no facturado, numeral y literal. I. Norma específica infringida. J. Tipificación de la contravención tributaria. K. Sanción aplicada, señalando la norma legal donde se encuentra establecida. L. Lugar y plazo para la presentación de descargos. M. Nombre del comprador y firma del titular o responsable del establecimiento o de quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. N. Nombres completos, números de cédula de identidad y firma de los servidores públicos actuantes. Si el responsable se rehusara a firmar, se registrará nombre completo, número de cédula de identidad y firma del testigo de actuación. Contenido mínimo de la resolución final de sumario. Artículo 11. Resolución normativa del directorio 01-3116. Inciso A. Número de la resolución final de sumario. Inciso B. Lugar y fecha de emisión de la resolución final de sumario. Inciso C. Nombre o razón social del sujeto pasivo. D. Número de identificación tributaria. E. Número de acta de infracción por no emisión de facturas, notas fiscales o documento equivalente. F. Relación de las pruebas de descargo, alegatos, documentación e información presentada por el contribuyente y valoración expresa realizada por la Administración Tributaria. G. Resolución que declare la inexistencia de la contravención tributaria y disponga el correspondiente archivo de obrados. H. H. Firma y sello del gerente distrital o GRACO de la jurisdicción a la que corresponda el contribuyente. Contenido mínimo de la resolución sancionatoria. Artículo 11, Resolución Normativa del Directorio 10-003116. Inciso A. Número de resolución sancionatoria. Inciso B. Lugar y fecha de emisión de la resolución sancionatoria. Inciso C.
Nombre o razón social del contribuyente. D. Número de identificación tributaria. E. Número de acta de infracción por no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente. F. Modalidad de la verificación efectuada. Compras de control, observación directa o revisión documental. G. Descripción del artículo vendido y o servicio prestado no facturado. H. Importe no facturado, numeral y literal. I. Norma infringida. J. Tipificación de la contravención tributaria. K. Sanción aplicada, señalando la norma legal donde se encuentra establecida. Relación de las pruebas de descargos, alegatos, documentación e información presentada por el sujeto pasivo y la valoración realizada por la Administración Tributaria. L. Plazo que otorga la ley para impugnar la resolución sancionatoria en la vía administrativa o jurisdiccional. M. Si el contribuyente realiza el pago de la convertibilidad establecida por ley, este deberá ser considerado en la resolución sancionatoria. En este caso, no será necesario señalar lo previsto en el inciso anterior, disponiendo en consecuencia el archivo de obrados. N. Firma y sello del gerente distrital o GRACO de la jurisdicción a la que corresponde el contribuyente. Vamos a entrar ahora a la sanción por omisión de pago. De acuerdo con el artículo 165 del Código Tributario. Muy bien, a ver. Um, Artículo 165. 165. Ujú. El artículo 165 del Código Tributario indica que el que por acción o omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el 60% del monto calculado para la deuda tributaria. En el artículo 7 de la Resolución Normativa del Directorio 10-003116, la sanción por la contravención por omisión de pago emergente de la presentación de la declaración jurada con errores aritméticos y declaraciones juradas sin pago o pagos parciales de las obligaciones tributarias será en el importe equivalente al tributo emitido actualizado en UFBs.
Cuando corresponda, se aplicará el arrepentimiento eficaz o la reducción de sanción previsto en el artículo 157 y 156 de la Ley 2492. Artículo 157. El artículo 157 señala lo siguiente. Queda automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por contravención de omisión de pago, cuando el sujeto pasivo tercer responsable pague la deuda tributaria hasta el 20º día de notificada la vista de cargo o auto inicial o hasta antes del inicio de la ejecución tributaria de las declaraciones juradas que determinen tributos y no hubiesen sido pagados totalmente. El artículo 156 del Código Tributario. Numeral 1. El pago de deuda tributaria después del 20º día de la notificación de la visa de cargo o auto inicial hasta antes de la notificación con la resolución determinativa o sancionatoria determinará la reducción de la sanción aplicada en el 80%. El pago de deuda tributaria efectuado después de la notificación de la resolución determinativa o sancionatoria hasta antes de la presentación del recurso de alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria determinará la reducción de la sanción en el 60%. El pago de la deuda tributaria efectuado después de la interposición del recurso de alzada y antes de la presentación del recurso jerárquico ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria determinará la reducción de la sanción en el 40%. Por tanto, si nos notifican con el auto inicial de sumario contravencional, tenemos 20 días para realizar el pago de alguna multa que tuviéramos por incumplimiento a deber formal o también si es una omisión de pago, ¿no? Entonces, la multa que nosotros vamos a poder acogernos a arrepentimiento eficaz, la contravención que nos podemos acoger a un arrepentimiento eficaz
en la contravención de omisión de pago. Entonces, el que por alguna razón ha declarado en un formulario 200 que tiene un saldo a favor del fisco de 2.000, su sanción por omisión de pago es el 60% de esos 2.000. La norma indica que tiene que ser en UFBs y luego ser actualizada, ¿no? Tiene que ser de un tributo emitido actualizado, el 60%. Pero puede acogerse arrepentimiento eficaz hasta los 20 días de haber sido notificado con el auto inicial de sumario contravencional por la sanción de omisión de pago. También nos indica que gozamos de reducciones. Si les han notificado con auto inicial de sumario, han pasado los 20 días, posterior a los 20 días y hasta antes de la notificación de una resolución sancionatoria, gozamos de una reducción de sanción del 80%. Cuando nos notifican con la resolución sancionatoria y antes de la interposición del recurso de alzada, podemos acogernos a una reducción de sanción del 60%. Una vez interpuesto el recurso de alzada y hasta antes de la interposición del recurso jerárquico, nosotros gozamos de una reducción de sanción de un 40% siempre que nosotros realicemos la cancelación de toda la deuda tributaria, ¿no? Entonces también vamos a gozar de una reducción de sanción de la sanción por omisión de pago. Por tanto, lo que vamos a pagar es un adeudo tributario que está conformado por tributo emitido, intereses, mantenimiento y la sanción por omisión de pago menos la reducción del 40%. Imposición de sanciones por incumplimiento a deberes formales. En el artículo 160 del Código Tributario Boliviano, incumplimiento de deberes formales, el, el que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones, normativas reglamentarias, serán sancionados con una multa que irá desde 50 unidades de fomento de vivienda a 5.000 unidades de fomento de vivienda. La sanción para cada una de las conductas contraventoras será establecida en esos límites mediante normativa reglamentaria. Y para esto vamos a mencionar a la resolución normativa del directorio 10-0033-16 en su anexo 1, que es para el régimen general, y en el anexo 2 para el régimen especial. En el numeral 3.1, el incumplimiento por no envío de libros de compras y ventas IVA por periodo fiscal o gestión anual según corresponda conforme a la normativa vigente, ¿no? Nosotros tenemos que hacer el registro de compras y ventas hasta cada 9 de cada mes. Si por alguna razón no hemos podido hacer el envío y hemos enviado el 20 o el 25, vamos a tener una multa de 500 UFBs. Si somos personas naturales, empresas unipersonales y sucesiones en divisas. En el caso de personas jurídicas, la multa es de 1.000 UFBs. Entonces, se notifica el auto inicial de sumario contravencional con la multa de 500, pero si tú lo realizas el envío dentro de los 20 días siguientes a tu notificación, puedes acogerte a una reducción del 50%. Por tanto, se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la información a los 20 días de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador. En el caso de ser personas naturales y realizamos el registro de compras y ventas IVA y lo realizamos el envío dentro de ese plazo de 20 días, podemos realizar la cancelación de 250 UFBs. En el caso de ser jurídicas y realizar el envío dentro de los 20 días, puede acogerse a una reducción de un 50%. El monto a pagar va a ser 500 UFBs.
Ok, ahora vamos a hacer un momento de ronda de preguntas para que me vayan respondiendo por el chat. Primera pregunta. ¿Cuál es la sanción para las personas que no se encuentran inscritos ante la administración tributaria? ¿Cuál es su sanción por no inscripción? Chicos, ¿cuál es la sanción por no inscripción ante el Servicio de Impuestos Nacionales? Ok, Gabriel, ¿no? La clausura inmediata hasta que el contribuyente se inscriba, ¿no? De manera voluntaria ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuántos días de clausura se establece cuando es la tercera contravención? Tercera contravención por no emisión de facturas. La sanción es de ¿cuántos días? Eric, bien. Lisette, Gabriel, Helen, muy bien. ¿Con qué con qué acto administrativo se inicia el proceso sancionador cuando es un operativo en el que se evidencia la no emisión de facturas? Muy bien, Helen. Acta de infracción. Bien. ¿Cómo se inicia un proceso sancionador por denuncia de no emisión de facturas del cliente contra el proveedor? Gabriel, muy bien. Auto inicial de sumario contravencional. Muy bien. ¿Cuál es el plazo para la presentación de descargos al auto inicial de sumario contravencional en el caso de contravención de no emisión de facturas por denuncias? ¿Cuántos días tiene? Muy bien, Gabriel. 10 días después de la notificación con el auto inicial de sumario contravencional. Perfecto. ¿Cuántos días tiene la Administración Tributaria para evaluar los descargos que ha presentado el proveedor, el contribuyente, al auto inicial de sumario contravencional para la emisión de la resolución sancionatoria? ¿Cuántos días tiene?
Helen, muy bien. Tiene 20 días para evaluar los descargos. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo se inicia el proceso sancionador por incumplimiento a deberes formales? Nos van a notificar con qué documento. Auto inicial de sumario contravencional por no envío de los registros de compras y ventas IVA. Nos van a notificar un acta de infracción o un auto inicial de sumario contravencional. En el caso de no hacer nuestros envíos de los registros de compras y ventas, nos van a emitir un auto inicial de sumario contravencional. Y el plazo para la presentación de descargos va a ser de 20 días. El plazo para la evaluación de los descargos y el acta, bueno, el auto inicial de sumario contravencional va a ser de 20 días para el funcionario para que pueda emitir la resolución sancionatoria. Siguiente pregunta. ¿Cuánto es la multa por no envío de libros de compras y ventas IVA por el periodo fiscal? La multa para personas naturales es de ¿cuántas UFDs? Muy bien, 500 UFDs, ¿no? Pero si realiza el envío dentro de los 20 días siguientes de la notificación con el auto inicial de sumario contravencional, la multa será de Gabriel, muy bien, 250 UFDs. En el caso de en el caso cuando nosotros declaramos un formulario 200 y declaramos una deuda a favor del fisco y no realizamos el pago. ¿Cuál es mi sanción que tengo por no realizar el pago del tributo a favor del fisco? ¿Qué es el contraveniente? ¿Cuál es la contravención? Muy bien, Gabriel. Omisión de pago, ¿no? La contravención cuando una persona declara el formulario, no realiza el pago a favor del fisco, es una omisión de pago. ¿Cómo se sanciona la omisión de pago? ¿Cómo se sanciona la omisión de pago? Muy bien, con el 60% del tributo omitido, actualizado. ¿Cuándo aplicamos reducción de sanción del 80%? Reducción de sanción del 80% de la sanción por omisión de pago. ¿Cuándo aplicamos?
Muy bien. Después del 20º día de notificado, ¿no? Auto inici- con el auto inicial de sumario contravencional hasta antes de la notificación de la resolución sancionatoria. Muy bien. ¿Cuándo aplicamos arrepentimiento eficaz? ¿Hasta cuándo podemos aplicar arrepentimiento eficaz? ¿Cuándo aplicamos arrepentimiento eficaz, chicos? Mm, el arrepentimiento eficaz vamos a aplicar desde el momento que sea, desde el momento que realice el pago, ¿no? Hasta 20 días siguientes de notificado el auto inicial del sumario o la vista de cargo, ¿no? Si realizan el pago hasta después de esos 20 días, puede ser considerado arrepentimiento eficaz. Última preguntita y con esta vamos a terminar. ¿Cuántas UFBs mínimas y cuántas son las UFBs máximas para los incumplimientos a deberes formales? La sanción por incumplimientos a deberes formales irán de UFBs monto mínimo y UFBs monto máximo. Muy bien, chicos. 50 UFBs es como mínimo y máximo son 5.000 UFBs. Recordarles que tenemos reposición de clases el día sábado a las 9:30. Las personas que están pendientes de exposición tienen que exponer el día sábado. También por el chat van a ir colocando sus nombres completos para el control de asistencia. Muy bien. Entonces, todos los que ya han registrado su nombre, nos encontramos el día sábado, 9:30 en el aula 205. Muy bien.
Todos han registrado su nombre, ¿no? Ok. Tengan todos Oh, muy buenas noches. tiene una niña y un niño. No- tengan todos muy buenas noches y hasta otra oportunidad de manera virtual. Y los veo de manera presencial este sábado a las 9. Por favor, elaboren sus papilógrafos para la exposición y también tienen que elaborar 10 preguntas para irlo desarrollando en el aula. Está bien, Lice. Bueno, chicos, buenas noches. Hasta el sábado, Lice. Hasta el sábado.